hablaremos No lo engancharon, después se lo pongo. hoy de Alfred Jarry, que fue un escritor francés. Los expertos dicen que fue precursor del dadaísmo, del surrealismo, y figura muy importante para la vanguardia del siglo XX. También se ha dicho que Jarry es el antecedente más notable del teatro del absurdo. Nació el 8 de septiembre de 1873 en Laval, una ciudad a orillas del río Mayenne, ahí entre París y la costa atlántica. No importa, igual nadie va a Bien, no, decir. bien. Era hijo de negociantes de telas. Estudió mucho, anduvo por la Sorbona, pero no terminó nunca ninguna licenciatura. Sus padres murieron temprano, a la mañana. No, señor, eran jóvenes. Perdón. Y le dejaron una buena herencia, pero Jarry se la gastó en la bohemia parisina, que es la mejor forma de gastarse la guita. También se la gastó en pensar el teatro y se la gastó en ajenjo. Quiere decir que por lo menos no se la gastó en pavada. Claro, sí. Alfred Jarry era un señor diminuto, hablaba con un staccato deliberado, con entonaciones robóticas. Claro, todo cortado. No. Vestía una capa y una enorme galera, vivía en un pequeño cuarto, en un callejón sin salida, junto al Boulevard Port Royal, y la escalera en espiral que llevaba hasta allí estaba decorada con manchas de sangre en las paredes y dejaba él mismo después de haberse caído o molido a golpes con alguien. Y una buena decoración que da pie a conversaciones. Claro. El cuarto estaba forrado de terciopelo negro, repleto de lechuzas y adornado con una parafernalia religiosa de incensarios, crucifijos, en fin. Jarry consumía ajenjo en cantidades exorbitantes, con intenciones mágicas o chamánicas y con resultados desastrosos. Se cuenta que había logrado dejar el servicio militar gracias a la ingestión de una buena dosis de veneno. Entonces lo revisaron los médicos y dijeron, usted está envenenado. Y, bueno, escribió Madame Rachilde, su amiga. Tengo aquí lo que escribió ella. El original. Sí. La carta. Jarry comenzaba el día con 2 litros de vino blanco, entre las 10 de la mañana y el mediodía. Luego acompañó el almuerzo con ajenjo. A la tarde, café con brandy. En la cena, cualquier bebida, buena o mala. Jamás lo vi realmente borracho, excepto en una ocasión en que lo amenacé con su propio revólver, lo que le hizo recuperar la sobriedad instantáneamente. Jarry caminaba siempre por París con un revólver en el cinto, que disparaba en algunas ocasiones bajo los efectos del alcohol. El tipo se embalurdaba con 2 cañas y empezaba a tirar tiro al aire. A veces incluso disparaba desde una bicicleta, porque era muy buen ciclista. Cuando alguien le pedía fuego en la calle, le gustaba hacer el siguiente chiste. Sacaba el bufoso y disparaba. Cuando estaba en el campo, cazaba grillos a los tiros. Siendo muy joven, Picasso tenía la costumbre de comprarle el revólver para que no volviera a disparar. Decía, te compro el revólver, le daba la plata y se lo llevaba. Pero Jarry se lo volvía a comprar después, cuando estaba tranquilo. Pero volvía a disparar y entonces Picasso se lo volvía a comprar. La transacción, que parecía un momento serio, ¿no?, se hizo muchas veces. En la cena del Argonauta, un capítulo de la novela Los monederos falsos de André Gide, hay una escena en la que Jarry le dispara a un niato en un café. Y el incidente parece que fue real, ¿no?, porque Jarry se enojó con un tipo y lo corrió a tiros. Jarry odiaba el agua. Decía que en algún momento allí habían fornicado peces. Y tenía razón. Yo a partir de ahora no voy a volver a tomar agua nunca más. Decía que el agua era un veneno disolvente y corrosivo y que no era lícito beber con lo que se lava.
Claro, donde se lava no se bebe, señor. Bueno, sí, Bueno. lo conocía distinto. Oscar Wilde, que supo de Jarry y de su obra, y que lo conoció, decía que Jarry era el más atractivo y divertido de todos. Le simpatizaba mucho. Jarry fue, como hemos anticipado, un ciclista fantástico. Corría carreras con los trenes y perdía. Tenía una bicicleta muy cara, una Super Laval 96, que había comprado precisamente en 1896 y que no había terminado de pagar cuando murió. Todo extravagante, ¿no? Pero lo cierto es que Jarry era muy genial. Parece que el 10 de diciembre de 1896 fue una noche excepcional para el teatro parisino. Marcó el punto de arranque de una tendencia dramática que hoy ya aparece consolidada y para algunos incluso obsoleta. Hablamos del teatro del absurdo. Y la obra que se estrenó ese día era Ubu Rey. Ubu es un personaje farsesco y grosero que siembra de asesinato su camino hacia el trono de Polonia. Parece que envenenaba a sus enemigos con un cepillo de dientes. Llevaba el cepillo como el cetro de un monarca. Finalmente es derrotado por el ejército del zar de Rusia. Entonces huye a Francia, donde promete cometer más ultrajes. El estreno fue en el Teatro del Louvre y reventó de gente. El decorado lo había hecho nada menos que Toulouse-Lautrec. Jarry había aconsejado a los actores interpretar sus papeles de una forma normal, no afectada. El texto debía ser dicho de manera convencional, que es la mejor forma de trabajar textos absurdos, como usted sabe perfectamente bien. Antes de levantarse el telón, sacaron a escena una mesa, y allí se sentó Jarry, antes de la obra, muy maquillado. Con un vaso en la mano, habló. Dio las gracias durante 10 minutos, habló de las tradiciones del teatro de Guignol, de títeres, ¿no? Habló de las máscaras que usarían los actores, dijo que la máscara era el dispositivo más apropiado para mostrar actitudes eternas del carácter humano. Tenía fascinación por máscaras y títeres. Posteriormente consideró a las máscaras como una falsedad vital para sobrevivir. La máscara sirve para la protección de la mentira esencial de cada quien. Y postuló el convencimiento de que se debe mentir para ser comprendido. Y se abrió el telón. Cuando el primer actor, Firmin Gemier, haciendo de Ubu, se dirigió al público para decir la primera palabra de la obra, todos saltaron de sus butacas, porque esa primera palabra fue merde. Claro. Hasta una hora después no pudo hacerse silencio. ¿Qué seguían diciendo qué? Y nada, todos gritaban, ¿cómo va a decir eso? Que se piensa, que se no. Y los otros, por ahí algunos lo defendían, algunos se fueron, y se dividieron los que quedaban en dos grupos. Los que pateaban y silbaban, y los vanguardistas que aplaudían. Mallarmé, que era el líder de los poetas simbolistas, se reía y se mantenía tranquilamente sentado. Los actores esperaban pacientemente en el escenario. Luego de un buen rato la obra pudo continuar y llegar a su fin. El poeta irlandés William Butler, William Butler Yeats, dijo, andaba por ahí y le gustó. También. A Yeats le gustó. Jarry se hizo famoso por adorado y también por odiado. Hubo críticas tremendas. El Journal de París dijo: a pesar de una acción imbécil y de una estructura mediocre, ha nacido un nuevo género. ¡Qué elogio! Un nuevo género creado por una extravagante y brutal imaginación, más de niño que de hombre. Bueno, Jarry tenía 23 años. Bien. La inspiración para aquella obra venía del colegio secundario, que es de donde viene todo, ¿no? Dice la crónica que el encuentro de Jarry en la escuela con un maestro de física
estaba destinado a producir historia literaria. Parece que tenían un profe que se llamaba Hebert y que era tan gordo que entre todos los alumnos lo tenían que ayudar a ingresar al aula. Y era el típico maestro que los estudiantes reconocen inmediatamente como víctima, ¿no? Hebert era hostigado casi hasta la muerte por los alumnos. Qué sé yo, le llamaban la clase de rana, bullying, tiraban cosas, bomba de mal olor, no sé. Además, era profesor de física, creo, y las demostraciones, los experimentos que hacía eran siempre un desastre, no le salían. No le salían. Y entonces el nombre de Hebert se hizo legendario y los alumnos empezaron a dedicarle narraciones extravagantes. Toda la clase escribía cuentitos acerca de las aventuras de este profesor al que empezaron a llamar Père Hebert. Lo describían con 3 dientes, uno metálico, otro de madera, otro de piedra, con una sola oreja y un cuerpo tan grueso que siempre caía al suelo y no podía levantarse, cosa que era real, ¿no? Jarry, con 13, 14 años, era el líder de la creación de aquellos cuentos. Al poco tiempo, todo lo que leían o representaban en aquel grupo era burlesco. Cualquier obra de un autor griego, latino o moderno era material utilizable para producir un nuevo capítulo de tribulaciones dedicadas a Père Hebert. Todo ese movimiento, al final, resultó en esbozos de Ubu Rey, la pieza que más tarde iba a sacudir París. Después de las primeras funciones en el teatro de Louvre, la obra se representó también en el teatro de marionetas, con marionetas creadas por un amigo de Jarry, el pintor Pierre Bonnat. Más tarde, en 1900, Jarry escribió Ubu encadenado, y ahí aparecen los llamados hombres libres comprometidos a estrictas prácticas de desobediencia. Se trata de unos soldados pertenecientes a un disciplinado ejército anarquista en el que cada orden es desobedecida escrupulosamente. Es una idea extraordinaria. Los hombres libres se sublevan a fin de conseguir los privilegios y la cómoda seguridad de la vida en prisión. Sus últimos años los dedicó Jarry a una ciencia creada por él, la patafísica, que según su propia definición era la ciencia de lo particular. La patafísica tratará de las leyes que rigen la excepción y explicará el universo como complemento de ella. Bastante parecido a la posverdad actual. Bastante, pero con menos gracia, pero mucho con más gracioso. Claro. Claro. La economía de Alfred Jarry se fue degradando. Pescaba en el río, en el Sena para comer, también fue perdiendo la salud. A pesar del éxito estaba arruinado y perseguido por sus acreedores, por lo que a partir de 1906 se fue a vivir a Laval, el pueblo donde había nacido, a casa de una hermana, con breves estancias en París. Y fue en una de esas breves estadías cuando murió el día 1 de noviembre de 1907 de una meningitis tuberculosa en el Hospital de la Caridad a los 34 años. Antes de morir, al preguntarle a sus amigos cuál era su último deseo, pidió un escarbadiente. Si lo alcanzaron justo a tiempo. Lo usó y murió. Fue enterrado en el cementerio parisino de Bagneux. 20 años después, Antonin Artaud fundó el Teatro Alfred Jarry en París, en donde surgieron los escritos y obras en la que más tarde se basaría Ionesco o Samuel Beckett, pero bueno, esas son otras historias. André Breton, el creador del Manifiesto Surrealista, y todos los seguidores de aquel movimiento, de alguna forma, se apropiaron del mito que Alfred Jarry había creado en aquellos círculos parisinos. Escribió Breton: nosotros mantenemos que desde Jarry, como desde Wilde, la diferencia, durante mucho tiempo considerada inevitable, entre arte y vida, ha sido aniquilada como principio.
No está mal esto, ¿eh? No está nada mal. Hemos ido a la discoteca, donde nuestro discotecario, un joven surrealista, Uy, qué bien, justo del mismo... nos entregó un vals que, según nos comentó, había sido escrito atendiendo a los principios del teatro del absurdo. Ah, bueno. Qué extraño. Esto dice, Debe ser único, ¿eh? Ionesco puro, me dijo. Sí. Qué raro que sepa de Ionesco. Así que vamos a escuchar el vals que se llama justamente Absurdo, Ah, Bien. en la interpretación de Horacio Molina.